esta hermosa noche, amadísimos hermanos. Es una bendición del Padre poder estar nuevamente en sus casas por este medio para poder platicar de la palabra del Señor. Vamos a orar y le vamos a pedir al Padre que nos ayude, que nos auxilie esta preciosa noche y que su palabra sea de bendición para nuestra vida, de edificación, consolación y exhortación. Padre, te damos gracias esta noche, Señor. Te agradecemos una vez más la vida. Ahora, Señor, venimos hacia ti rogándote esta noche tu auxilio por medio de tu Espíritu Santo, tu ayuda, Señor, para que podamos exponer tu palabra, Señor, según tu corazón, para que nos edifiques, Señor, nos hables y nos acerques cada día más a tu presencia, para un día, Señor, poder accesar a tu gloria. Te pido que venga una revelación poderosa, Señor, sobre nuestras vidas, para poder entender tu palabra, Señor, que esos misterios que están en tu palabra sean revelados en este momento, para que sean de bendición, Señor, para tu iglesia y también para nuestra vida. Llevamos cautivo todo pensamiento, todo espíritu que no es tuyo, Señor. Lo llevamos a la obediencia de Cristo y declaramos en este momento, Señor, tu gobierno y tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, Señor. Y te damos gracias a ti, solamente a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, como dice tu palabra, no a nosotros, Señor, sino solamente a ti sea la gloria, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Es una bendición, amado hermano, poder estar con usted esta hermosa noche una vez más. Y vamos a platicar. Hemos estado hablando algunos temas que creo que han sido de bendición, al menos a mi vida lo han sido. Y espero que usted también esté siendo edificado. Vamos a platicar esta noche. He pensado de muchas maneras cómo ponerle este tema, pero vamos a ponerle Jesús en la casa, aunque no creo que lleguemos a esa parte el día de hoy. Yo creo que nuestra casa, hermano, es un lugar muy importante. Definitivamente es un lugar donde pasamos mucho tiempo. Hablemos de nuestra casa física, que obviamente pudiera ser nuestro cuerpo, pero también esa habitación que el Señor nos ha permitido tener para poder habitar y en la que necesitamos la presencia de Jesús, ¿verdad? Necesitamos que el Señor esté en nuestra casa. Yo le he dicho algunas veces a muchos hermanos, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, que nos falte todo, pero que no nos falte Jesús. Porque si tenemos al Señor en nuestra casa, yo sé que cualquier cosa que estemos pasando la podemos superar y podemos seguir adelante en ese caminar sobre esta tierra que el Señor nos ha dado. Quisiera platicarle acerca de este tema, pero quisiera resaltar algunos puntos. Quizás nuestra casa, nuestra familia, el lugar de habitación cuando estamos congregados en casa como familia, no es lo que nosotros, precisamente lo que nosotros quisiéramos que fuera, ¿verdad? De repente es el lugar donde muchas veces reímos, lloramos, nos alegramos, celebramos éxitos, nos abrazamos cuando hay derrotas quizá. De repente tal vez no es el lugar aquel que nosotros hemos soñado y todavía falta algo y puede ser que lo que falta sea Jesús. Fíjese que bajo ese orden de pensamientos, yo me recuerdo que hace algún tiempo platicamos en algún mensaje aquí en la iglesia de cómo hacer una morada para el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, fíjese bien, Él no le gusta habitar en cualquier lugar, hermano. De hecho, al Señor no le gusta habitar en casas donde hay suciedad. Yo me recuerdo que platicamos que el Señor estuvo en Samaria, estuvo en Jerusalén, estuvo en varios lugares. Sin embargo, no en todos habitó. No en todos Él quiso estar. No quiso pasar la noche, no quiso entrar, etcétera. Y hablamos de los lugares donde sí quiso Él estar
y por qué quiso Él estar ahí. Entonces, fíjese que yo creo que el poder tener a Jesús en nuestra casa, eso viene a consecuencia de un círculo virtuoso que nosotros iniciamos quizá en algún momento o que tenemos que iniciar. Bueno, yo creo que como personas ya lo iniciamos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y Él murió y entregó su espíritu, usted sabe que hay una figura gloriosa, poderosa ahí, que pues le metieron la lanza en su costado. Y sabemos positivamente que cuando salió agua con sangre de ahí, nació la iglesia. Eso quiere decir que nosotros estábamos dentro del Señor Jesucristo preexistencialmente, veníamos en Él, la iglesia estaba dentro de Él. Pero después de haber nacido de Él, dice la Biblia que nosotros tenemos que dejar que el Señor Jesús entre en nosotros, ¿verdad? Y al final del tiempo, nosotros vamos a estar otra vez dentro de Él y con Él. Entonces es un círculo virtuoso de ir y venir. Para que usted me lo entienda de una manera más práctica, yo creo que muchas veces para poder invitar a alguien a nuestra casa, averiguamos ciertas cosas que necesitamos saber acerca de la persona quizá que le gusta comer, ¿verdad usted? Que le gusta tomar. Si usted tiene sus mascotas, pues saber si le gustan las mascotas, ¿verdad? Y si no, usted las pone en un lugar donde no le ofendan a su invitado, etcétera. Y yo creo que primordialmente antes de invitar al Señor Jesús a nuestra casa, nosotros tenemos que ir a la casa de Él, de alguna manera. Y recuérdense que el Señor Jesús con el Padre y el Espíritu Santo son uno. Cuando decimos vamos a invitar a Jesús a nuestra casa, lo invitamos por medio del Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Pero también está ahí incluido el Padre. O sea, la Trinidad está con nosotros por medio de una de sus personalidades. Siempre está con nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo, aquí yo me voy, les dejo al Consolador, al otro Paracletos, pero estaré con ustedes hasta el fin, ¿verdad? Y obviamente el Señor Jesucristo tuvo que irse, pero por medio del Espíritu Santo, Él está en medio nuestro, porque es como que fuera Él. Esta Trinidad, hermano, que es nuestro Dios, que es glorioso, que es único y es poderoso, no cambian. Ellos piensan de la misma manera, tienen diferentes funciones y han tenido diferente época de actuar en nuestra vida, ¿verdad? Porque estuvo el tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo, que es el que estamos viviendo. Pero yo creo que, hermano, que nosotros debemos de conocer ciertos parámetros para poder invitar a Jesús a nuestra casa, o que Jesús quiera entrar a nuestra casa, ¿verdad? Vamos a hablar de eso más adelante. Yo ya más o menos tengo ahí la idea, y creo que fueron 12 casas en las que Jesús entró y en las que Él estuvo, e incluso hubo una que no estuvo por cuenta propia, ¿verdad? Fue obligado a entrar a esa casa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo quisiera que nosotros empezáramos a edificar nuestra casa, como dice el Salmo 127, que en vano nosotros trabajamos si Él no la edifica. Es necesario que Jesús esté en nuestra casa, pero tenemos que conocer ciertos parámetros de eso, ¿verdad? Y yo creo que lo primero que debemos de hacer es conocer quién es el Señor, qué quiere que hagamos y cómo quiere que nosotros le recibamos de repente, ¿verdad? Entonces, bajo este orden de ideas, para que usted me vaya entendiendo, quisiera poner un texto bíblico. Yo quisiera, hermano, que usted no se perdiera en su mente aquella palabra que está en el libro de Juan, que dice que lejos del Señor, separados de Él, nada podemos hacer. Es ahí lo importante de que el Señor esté con nosotros de una manera poderosa en nuestra casa. Yo creo que si nosotros tenemos algunos problemas, o de repente
las cosas no marchan tan bien como quisiéramos o están marchando muy mal, que esa sería la palabra, posiblemente Jesús no está ahí en medio nuestro y necesitamos que Él esté para ministrar nuestra casa. Por eso le puse a este tema de esta manera, aunque quizá más adelante vamos a tener algunos subtítulos. Quiero ponerle este texto en Jeremías capítulo 18, verso 1, y vamos a leer al 6. Yo creo que antes de que el Señor nos visite, nosotros debemos de visitar la casa de Él. De alguna manera quiero exteriorizárselo así para que podamos entender lo que quiero trasladarle. Dice Jeremías capítulo 18, verso 1. Este pasaje es interesante, es precioso. Y dice de la siguiente manera, yo quiero que lo vea esta noche, no solamente de una manera personal, sino de una manera familiar, de una manera integrada, no solo hablando a una persona, sino que empecemos a verlo de una manera casa, familia, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo en este discipulado, y lo que hacemos en este discipulado es tratar de enseñar ciertos parámetros que nos ayuden a tener una mejor vida. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, vamos a leer hasta el verso 6. Levántate y desciende a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Note bien lo que está pasando ahí. Entonces descendí a casa del alfarero, y aquí estaba haciendo un trabajo sobre una rueda. Ese trabajo es nuestra casa, es nuestra familia, es lo que él está trabajando. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel? Oiga bien, ahí se está refiriendo a una casa, no se está refiriendo a una persona, se está refiriendo incluso a un pueblo completo. Está hablando de una casa, pero yo quiero que quiero resaltar y que usted lo vea, que ahí dice casa. Dice, no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace el alfarero. Nosotros somos el Israel injertado, el Israel espiritual, nos está hablando a nosotros también. Declara el Señor, he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Y vuelve a resaltar casa de Israel. Entonces mire pues, definitivamente vamos a platicar de Jesús en nuestra casa, pero ahorita en este momento yo quiero que nos centremos y que empecemos a ver que vino una palabra a un profeta cuando el pueblo de Israel en sus muchas ocasiones, hermano, donde estuvo en una etapa de rebeldía, ya sea por sus dirigentes, por ellos mismos, etcétera. En este momento, el Señor levanta a Jeremías, y usted sabe que Jeremías sufrió mucho porque aquí están a punto de irse a un exilio que está siendo profetizado, a un cautiverio de 70 años por los babilonios, ¿verdad? Y usted sabe toda esa historia. Entonces el Señor levanta a Jeremías y le dice, lo primero que le dice, si me puede regresar al verso 2, es que le dice, levántate y desciende a la casa. Fíjese que está hablando, Jeremías es parte de la casa de Israel. Y el Señor tuvo que tener un emisario para que ese emisario, como profeta, trajera lo que el Señor quería hablar a la casa de Israel. Entonces, levanta a Jeremías y le dice, levántate, desciende a la casa. A una casa. ¿A cuál casa? La casa del alfarero es la casa de Jesús, es la casa del Padre, es la casa del Espíritu Santo. Y luego le dice, y ahí te haré oír mis palabras. Pero fíjese que Jeremías no solo oye las palabras, sino que tiene una visión extraordinaria, porque cuando él entra
él empieza a decir en los versos siguientes, él empieza a explicar lo que está pasando con el alfarero. Dice que él entra y el alfarero está haciendo una vasija que es la representación de la casa de Israel, que es la casa suya y es la casa mía. Y el alfarero está haciendo esa casa, está edificando esa casa, esa familia, y cuando la está edificando, se le deshace, o sea, se le arruina, se le arruina. Y entonces vuelve a tomar el barro y hace una vasija nueva. Y entonces en el verso 6 le dice: no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace el alfarero. Porque cuando se le deshizo esa casa, cuando se arruinó esa vasija, él decidió hacer una nueva según a él le pareció. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Mire, pudiera ser de que nosotros estemos pensando que nuestra casa ya no tiene remedio, que no tiene solución, por cualquiera que sea el problema que pueda estar pasando en nuestra casa, sentimental, moral, físico, de enfermedad, de ausencia de un ser querido, de falta de trabajo, de lo que usted quiera y puede estar pasando. Yo sé que la Biblia dice, hermano, que hay momentos irremediables en el matrimonio y que si se consiente de alguna manera, que se separen y que queden sin casarse. Pero la intención de este discipulado es hacerle ver a usted de que Dios tiene nuestra casa en nuestras manos, y aunque pareciera que ya se arruinó incluso en las manos del alfarero, lo que tenemos que saber es que tenemos que estar en las manos del alfarero. Él puede hacer una nueva según le parezca. Y eso es lo que está diciendo, está relatando Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6. Y resalta que hay que bajar a la casa del alfarero, porque en la casa del alfarero están las palabras que debemos oír, y también vamos a poder visualizar esa obra que el Señor está haciendo en nuestra casa. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la casa del alfarero hay palabra para escuchar y hay visiones, obviamente, para ver, valga la redundancia. Además de eso, aunque demos por sentado quizás en nuestro corazón que nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, el área, quizás muchas áreas de nuestra casa estén mal, déjeme decirle que si vamos a la casa del alfarero, hay solución. Hay solución. Porque el Señor le dijo a Jeremías: ¿acaso no puedo hacer lo mismo que hizo el alfarero? Yo puedo volver a rehacer, aunque ya se echó a perder lo que se estaba edificando. Ahora voy a edificar y voy a hacer algo nuevo según a mí me parezca. Entonces esta hermosa noche, bajo ese orden de pensamientos, yo quisiera que usted empezara a disponer su corazón para entender que su casa no está perdida, aunque esté pasando lo peor del mundo, aunque esté paseando la peor cosa que usted jamás se imaginó que podía haber pasado en su casa. Déjeme decirle que el Señor tiene el control de nuestra casa. Usted dígale esta noche: Señor, yo estoy en tus manos, yo soy mi familia, mi casa es el barro que está en tus manos. Es el barro que está en tus manos y tú puedes hacer algo nuevo según te parezca. Ahora, si me haces favor, pongamos el verso 2 una vez más. Yo quiero resaltar dos palabras que hay ahí. Dice: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces, amadísimo hermano, lo primero que tenemos que hacer nosotros es visitar la casa del alfarero. Y una manera de visitarla es estar en esta comunión que estamos, ¿verdad? Cuando estamos presenciales, venir a la casa del alfarero es venir a la casa del Señor para escuchar, para poder tener esa audición de las palabras del Señor y poder escuchar y ver las palabras del Señor. Porque Jeremías escuchó y vio lo que estaba pasando. Y luego el Señor le habló acerca de lo que vio. Él tuvo la visión
Y luego el Señor le dijo, así como vistes eso, así puedo hacer yo también con la casa de Israel. ¿Acaso no puedo hacerlo? Claro que sí. Y así lo puede hacer también con el Israel injertado que somos nosotros. Así lo puede hacer en su familia y en la mía. El Señor lo puede hacer de una manera gloriosa. Pero quiero que denote, quiero que resaltemos que levántate y desciende. Mire, en ningún lugar de esta tierra usted va a encontrar la solución para su casa si no es en la casa del alfarero. Es en la casa del alfarero, en la casa del Señor, donde vamos a encontrar solución para el desastre quizá que está pasando en nuestra casa. Quisiera ponerle un par de imágenes, ahorita las vamos a poner. Pero quisiera decirle yo, hermano, que una de las cosas que la iglesia no está haciendo, y sobre todo nosotros como familia, es levantarnos y descender. Esas dos palabras vamos a hablar esta noche con la ayuda del Señor y vamos a avanzar, y usted se va a ir dando cuenta por qué razones a veces no lo hacemos. Si queremos a Jesús en nuestra casa, si queremos que nuestra casa sea restaurada, pero no queremos ir a la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero es el lugar donde vamos a poder ver cómo se está desarmando nuestra casa, quizás en las manos del alfarero, y ahí nos van a decir qué cosas son las que debemos de hacer. Ahí vamos a escuchar las palabras del Señor, porque el Señor le dijo a Jeremías, allí en la casa del alfarero es donde vas a oír mis palabras. Allí, con esa visión, yo te voy a hablar y te voy a decir qué es lo que está pasando y qué es lo que voy a hacer. Y ahí podría usted seguir leyendo después del verso 6, y hay muchas cosas interesantes, pero yo quiero que solo tomemos este concepto para poderle hablar y poderle de alguna manera motivar en el espíritu, aunque la palabra no es solamente motivacional, sino que es espiritual, para que esta noche usted pueda retomar que sí hay solución en las manos del alfarero, pero lo que tenemos que hacer es levantarnos y descender. Esa palabra levantarse, vamos a poner una imagen, es el Hebreo 6995. Yo se lo puse en el diccionario Moisés Chávez y se lo puse en el diccionario W.E. Vine del Antiguo Testamento. La primera dice levantarse, el Hebreo 6965, y ahí está, mira el diccionario Chávez. Quiere decir esa palabra, levantarse, indica el inicio de una acción. Oiga bien, el inicio de una acción. Levantarse, surgir un líder o profeta, moverse de un lugar. Entonces, mire, pues antes de pasar a la otra imagen, yo quiero que ustedes noten que levantarse es, en la segunda frase que tenemos ahí, indica el inicio de una acción. Entonces, de alguna manera, el levantarse nos está hablando de un esfuerzo que debemos de hacer aún en la peor situación que estemos. Porque hay gente que no se quiere levantar. Mire, hay muchas razones por las cuales no se quiere levantar. Y yo le voy a demostrar que la única manera de que el Señor nos hable es levantándonos. Si usted sigue en esa posición que quizás es de depresión, que quizás pueda ser de comodidad, que quizás pueda ser de rebeldía, y no se quiere levantar, entonces no se va a dar inicio a una acción, sino que siempre vamos a estar en una manera pasiva, y mucha gente no se quiere levantar porque no quiere ir a la casa del alfarero, y la única manera de ir a la casa del alfarero es levantándose, porque fue lo primero que el Señor le dijo a Jeremías: levántate, levántate, levántate. Es el inicio de una acción, es surgir. Cuando habla, ahí está hablando de un liderazgo, obviamente, pero dice moverse de un lugar. Es decir, no estar estático, no estar quieto. Lo primero que tenemos que hacer, amadísimo hermano, jamás vamos a llegar a la casa del alfarero si no tomamos acción, si no empezamos a esforzarnos para movernos hacia. Entonces, si usted quiere ver resultados en su casa, lo primero que tiene que hacer es esforzarse, levantarse de donde usted pueda estar
literalmente. Mire, incluso hay gente en este momento que ya ni siquiera quiere escuchar los mensajes, ya no tiene esa motivación de conectarse. Mire, estamos viviendo tiempos cruciales. La Biblia dice que vienen tiempos en que habrá comezón de oído. La gente querrá escuchar palabra, mas no van a tener quien se las hable. Entonces nosotros sinceramente estamos en un tiempo, hermano, final, difícil y glorioso al mismo tiempo, porque se compone una cosa y se descompone en 5. ¿Verdad? No es solo la pandemia el problema que tenemos. Hay una infinidad de problemas que se están viniendo sobre el mundo, y el único lugar donde nos van a hablar de cómo poder seguir adelante en medio de muchas cosas que puedan estar pasando y que de alguna manera ya pudieron haber afectado nuestra casa es en la casa del alfarero. Pero hermano, lo que hay que hacer es levantarse. Miren lo que dice el diccionario expositivo de palabras, el W.E. del Antiguo Testamento, porque también hay del Nuevo Testamento. La palabra es cum. Quiere decir levantarse o erguirse. Fíjense que alguien que no está erguido está jorobado de alguna manera, o está en una posición de descanso, ¿verdad? Podríamos hablar, mire, ahí hay muchas figuras de las cuales hablar. Dice que aquella mujer que tenía 18 años de tener esa joroba, ese espíritu dentro de ella que no la dejaba erguirse. Tuvo que venir el Señor Jesucristo a liberarla y pudo erguirse, pudo pararse de una manera vertical. Es levantarse. Pero a veces, hermano, erguirse, podemos estar presos de muchas situaciones que están impidiendo que nos pongamos erguidos, y no vamos a poder ir a la casa del alfarero si no primero nos erguimos, si no primero nos levantamos. Dice erguirse, suceder, acontecer. El vocablo se halla en casi todas las lenguas semíticas. Eso es de los descendientes de Sem, de los semitas, incluyendo hebreo y arameo bíblico. Aparece unas 630 veces en hebreo y 39 veces en arameo. La siguiente imagen, ahí se las pueden poner en grande en su casa, sería excelente para que logremos leer. Dice, el término tiene varias aplicaciones. Ahí le puse resaltado en otro color, que dice, denota cualquier movimiento hacia una posición vertical, es decir, erguida, vertical, tal como levantarse de la cama, o bien lo contrario de estar sentado o arrodillado, como cuando Abraham se levantó de delante de su difunta. Puede referirse también al resultado de levantarse, como cuando José vio en un sueño su gavilla, levantarse y mantenerse erguida. Entonces, la figura es, amadísimo hermano, levantarse. Pero si usted nota lo que le resalté ahí en amarillo y subrayado, que dice levantarse de la cama o de estar arrodillado. Esto nos habla de que para ir a la casa del alfarero y poder escuchar y ver lo que el Señor puede hacer en nuestra casa, tenemos que salir de la comodidad, porque la cama habla de comodidad, habla de estar acostado, habla de estar en una posición de confort. Entonces, si nosotros queremos, tenemos que salir de nuestra comodidad. La comodidad pueden ser muchas cosas, pueden ser nuestras propias convicciones, nuestra propia prudencia, nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, y no queremos levantarnos e ir a la casa del alfarero, y donde vamos a encontrar no las palabras nuestras, no nos vamos a apoyar en nuestra propia sabiduría, es en la casa del alfarero. Mire, necesitamos erguirnos. Dice también que debemos de dejar la posición de estar arrodillados. Mire, hay que orar, hay que interceder, hay que hacer todo lo que se pueda por nuestra casa, pero más importante aún, según lo que estamos viendo, es tomar una acción, porque hay gente que tiene años de estar orando pero no se levanta, sigue siendo la misma persona, no toma la acción de querer ir a la casa del alfarero, porque en la casa del alfarero lo primero que le van a mostrar es que van a derrumbar tu manera de vida.
Se va a deshacer esa vasija que posiblemente se había hecho mal. Y el alfarero va a agarrarla y la va a volver a hacer según a él le parece. Y eso a la gente no le gusta. Entonces hay mucha gente que ora a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 3 de la tarde. Hermano, casi están como Daniel, que abría, creo que Daniel es verdad, el que abría sus ventanas 3 veces al día, pero no se levantan. No se levantan, no quieren esforzarse, no quieren llevar al movimiento, no quieren erguirse, no quieren salir de ese dominio que los tiene jorobados, de ese espíritu que los tiene, hermano, endechados, que los tiene viendo hacia abajo. Hay que erguirse, hay que pararse, hay que levantarse, pero eso denota esfuerzo. Eso tiene que ser meramente esfuerzo. No sé si hay otra más ahí acerca de lo mismo. Sí, ¿verdad? Dice, otros usos de cum son continuidad. Escuche bien lo que quiere decir levantarse. No solamente erguirse, no solamente accionar un movimiento, sino que es estarlo haciendo continuamente, continuidad, en forma muy parecida a amar. Dice, otra acepción especial de cum es volver a levantar. Volver a levantar. Eso quiere decir, hermano, que quizás de repente tú en tu casa con tu familia personalmente ya te has levantado, pero te has vuelto a caer o te has vuelto a acomodar o ha venido a hacerte prisionero una vez más algún espíritu que no es de Dios, que te tiene en su propia sabiduría, que tiene como aquella mujer que la tenía endechada por 18 años. Y hay que volver a intentarlo y seguir intentando, porque levantarse es intentar de nuevo, levantarse otra vez y levantarse otra vez, no importa las veces que sea necesario, levantarse para ir a la casa del alfarero, porque solo en la casa del alfarero vamos a encontrar palabras de vida. Y ahí vamos a ver lo que el Señor puede hacer con la casa de Israel, con nuestra casa. Dice, como cuando una viuda sin hijos se queda ante los ancianos. Mi cuñado rehúsa levantar nombre en Israel a su hermano. En otras palabras, el hermano se niega a continuar, es decir, a la acción que ya se empezó. Volver a levantar el nombre de la familia. Ahí está hablando meramente del ejemplo de lo que pasa cuando se tiene que muere una persona y se tiene que continuar el legado familiar respecto a los judíos. Pero lo que quería que notara era eso. Entonces, hermano, tenemos que volver a levantarnos. Mire, se lo voy a decir así de repente, de fuerte y de crudo. Si no nos levantamos, si no nos esforzamos, si no salimos de nuestra comodidad, si no abandonamos nuestro propio criterio, nuestra sabiduría, el Señor, amado hermano, no nos va a mostrar sus palabras, no las vamos a poder escuchar. Tenemos que levantarnos e ir a la casa del alfarero. Ezequiel capítulo 3, verso 22, ya nos avanzó un poquito el tiempo. Aquí hay varias veces que se menciona la palabra cum, por lo menos en los 2 primeros versos que vamos a leer. Vamos a leer del 22 al 27 rápidamente. Dice, ahí vino sobre mí, Ezequiel 3, 22 al 27, versión de las Américas, correcto. Ezequiel 3, 22 al 27. Allí vino sobre mí la mano del Señor y Él me dijo, levántate, cum, levántate, esfuérzate. Deja la comodidad, deja tu propio entendimiento, deja tu sabiduría. Note usted que cada vez que el Señor iba a hablar, le decía a la gente que se pusiera erguida, que se levantara, que hiciera una acción, que tuviera un movimiento, ¿verdad? Ya quizá ya no es momento de orar tanto, pero sí es momento de que tomes acción en cuanto a lo que has estado orando por tanto tiempo. Pero si seguimos, hermano, en la misma calidad de vida, endechados, sin erguirnos, y las cosas que hacíamos hace 5 años las seguimos haciendo hoy, es necesario que nos levantemos y vayamos a la casa del alfarero. Es necesario para que Él haga una familia, una casa, nos haga personas nuevas. Entonces dijo, levántate y ve a la llanura y allí te hablaré. Para que el Señor nos hable,
Hay que esforzarse primero, hay que levantarse. Entonces me levanté, salí a la llanura y he aquí la gloria del Señor estaba parada allí, como la gloria que vi junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. Y el Espíritu entró en mí, me hizo ponerme en pie y habló conmigo y me dijo: ve, enciérrate en tu casa, y tu hijo de hombre, mira, te echarán cuerdas y con ellas te atarán, para que no salgas en medio de ellos. Y haré que tu lengua se te pegue al paladar y enmudecerás y no serás para ellos el hombre que reprenda, porque son una casa rebelde. Porque son una casa rebelde. Mire lo que hace que alguien no se quiera levantar. Porque aquí levantaron a un profeta para que le volviera a ir a hablar a la casa de Israel. Aquí está hablando de la rebeldía de la casa de Israel. Eso lo dice en el verso 3 de este mismo capítulo. Y tuvo que levantar a alguien porque ellos no se quisieron levantar. Entonces tuvo que levantar a un profeta que tomara acción para decirle las palabras. Y le dice: porque son una casa rebelde. El verso 27. Pero cuando yo te hable, te abriré la boca y les dirás: así dice el Señor Dios. El que oye, que oiga. El que rehúse a oír, que rehúse a oír. Que rehúse, porque son una casa rebelde. Entonces, mire, lo que le quiero explicar acá es que todos tenemos responsabilidad de ir a la casa del alfarero a escuchar las palabras del Señor, porque cuando no nos levantamos y no vamos a la casa del alfarero, que podría ser literalmente y puede ser espiritualmente, como se lo estoy trasladando, puede ser, uno de los síntomas puede ser rebeldía. Puede ser que ya en nuestro corazón haya rebeldía y decir: el Señor ya nunca hizo nada, el Señor no hace nada, tanto que me dicen y no pasa nada. Y puede haber entrado una especie de amargura que se volvió en rebeldía, porque se sabe que la rebeldía está íntimamente ligado con la amargura. En el hebreo, amargura se traduce como rebelde. Entonces puede ser de que haya una amargura y por eso no se levante. Pero lo que sucede aquí en este pasaje de Ezequiel es que como la casa de Israel no se quiso levantar, entonces le hablaron a una persona, a un profeta, para que él se levantara y fuera a escuchar las palabras del Señor y las trasladara. Entonces después vino él y le dice el Señor: lánzalas, y el que quiera oír que las oiga, y el que no las oiga. Pero ya venía una palabra de juicio implícita. ¿Por qué? Porque ellos no se quisieron levantar. ¿Por qué? Porque eran una casa rebelde. Era una casa que no quería esforzarse. Había entrado la amargura pues en su corazón y por eso no querían levantarse. Mire hermano, esta noche en el nombre de Jesús, levántate, levantémonos y encaminémonos a la casa del alfarero. Mire este otro pasaje, Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Yo necesito avanzar. Versión de las Américas. Cuando esta gente no se quiso levantar ahí en el libro de Ezequiel, puede venir hasta un tipo de castigo. Porque nosotros seguimos en empecinados en nuestra necedad, en nuestra rebeldía, apoyándonos en nuestra propia prudencia, inteligencia, en lo que nosotros creemos. Y hermano, no hay un lugar más lindo para escuchar las palabras del Señor, como se lo dijeron a Jeremías en el capítulo 18, que la casa del alfarero. La casa del alfarero. Dice Marcos 10:46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Este pasaje usted lo conoce re bien, ¿verdad? Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que muchos hacemos en nuestra vida normal, en nuestra familia. Empezamos a pedir de gritos cuando estamos en una situación difícil, sea la que sea. Clamamos en nuestra casa, oramos, a veces literalmente pegamos de gritos a usted pidiéndole auxilio al Señor, pero hay algo más importante que hay que hacer y es levantarse, esforzarse, salir de ese lugar de donde estamos, accionar, tener movimiento. El verso 48 dice: y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí.
Entonces, mire qué increíble lo que pasa en el 49. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate. Pero ahí le dicen, levántate, que te llama. Levántate, que te llama. Mire, en ninguna manera vamos a tener ese encuentro con el alfarero si no nos levantamos. Y vuelvo a resaltarle otra vez todo lo que significa levantarse. Sal de la comodidad. Hay mucha gente que está, hermano, viviendo de una manera inadecuada y no lo quieren aceptar. Se han ligado tanto al mundo y quieren que las cosas les salgan bien y siguen ligados al mundo. Hay gente que sabe que está haciendo lo que no es correcto, pero no quieren ir a la casa del alfarero, no quieren ir. No quieren ir, quieren seguir en su propia prudencia, como lo hizo el pueblo de Israel en el capítulo 18 de Jeremías. Y el resultado fue que fueron llevados al cautiverio. Porque Dios habla a tiempo. Dios habla en tiempo. Hay gente que dice, no, sinceramente yo estoy bien. Yo considero que todo lo que estoy haciendo es bueno. Yo no le encuentro nada de malo a esto, a aquello y lo otro. Detente, por favor. Y levántate y ve a la casa del alfarero. Ya no me creas a mí, ni le creas a un ministro. Levántate tú mismo y ve a la casa del alfarero, y ahí te vas a dar cuenta el desastre que está pasando con la vasija que tiene el alfarero, que es tu casa. Y que el Señor quiere hacer una nueva, según le parezca a Él hacerla, como Él quiera hacerla. Porque ahí se está refiriendo a una casa, le dice casa de Israel. Obviamente lo podemos aplicar a una persona, pero si usted se detiene a leer ese capítulo 18 de Jeremías, le dice casa de Israel. A la casa de Israel, lo que él quería hacer era una nueva casa como lo quiere hacer en la tuya. Entonces yo tengo que, hermano, resaltar eso. Ahora mire el verso 50. Dice, y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Mire, otra de las cosas por las cuales la gente no quiere levantarse, aparte de todo lo que ya le mencioné, es porque al levantarse tiene que soltar esa cobertura, lo que los está cubriendo, porque cuando uno se levanta y empieza a accionar, se dejan ver cosas en nosotros que quizás tú no quisieras que sepan de tu familia, que tú no quieres que pues sean evidentes, que sean expuestas, es la palabra, que están ahí. Porque cuando Bartimeo se levantó, cuando él tomó la acción de levantarse, se tuvo que quitar el manto, y cuando se quitó el manto, se pudo ver quizás su suciedad, porque era un mendigo, era un ciego. Se pudieron ver quizás sus llagas, se pudo ver sus imperfecciones, se pudo ver, hermano, todo tal cual él era. Porque al levantarse, se tuvo que ver, se quitó ese manto. Entonces cuando nos levantamos, quizás muchos no han querido levantarse, porque al levantarse, al accionar, una de las primeras cosas que va a pasar es que se van a ver nuestras imperfecciones, se van a ver las cosas que no están bien. Pero déjeme decirle que no importa, porque eso es momentáneo, solo mientras llegas a la casa del alfarero, porque ahí te van a hacer conocer las palabras, y ahí vas a encontrar solución para el problema de tu casa, vas a encontrar sanidad, porque ahí entonces cuando te hagan saber las palabras, también te van a preguntar qué quieres que te haga. Y entonces el Señor va a accionar de una manera gloriosa, hermano, en nuestra casa, pero hay que levantarse. Génesis capítulo 19, verso 15. Yo me imagino a este mendigo sucio, llagado, no sé, quizás tenía muchas cosas debajo de ese manto, hermano. Y él sabía que levantarse era exponerse a lo que los demás dijeran. No le importó. Se levantó, se esforzó, aún en su ceguera, tuvo que esforzarse, tuvo que levantarse. Jesús no llegó donde él estaba. Él tuvo que levantarse e ir donde estaba Jesús. Esta hermosa noche hablamos de Jesús en la casa. Pero antes de que Jesús llegue a nuestra casa, nosotros nos tenemos que levantar e ir a la casa de Él. Ir donde está Jesús. Dice, y salió Lot
Y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijos y dijo: levantaos, ahí está otra vez Cum, salid de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Si a usted esta noche no está tomando en serio lo que le estoy diciendo, déjeme decirle que es muy en serio. Hay que levantarse, hay que salir y hay que ir a la casa del alfarero. Porque si no vamos a la casa del alfarero, puede que ya venga una destrucción terrible para nuestras casas y renunciamos a eso. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Lo que le estaba diciendo ahorita. Pero dice la Biblia en versos más adelante que los ángeles, como ellos titubeaban para levantarse, para salir, los ángeles tuvieron que tomarlos de la mano y sacarlos. Que esta noche el Señor, si tú estás titubeando todavía, estás pensando: ¿será cierto? No, bien es cierto. Hay que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, tome tu mano también y te haga levantarte. Que te haga levantarte, esforzarte, que te haga erguirte, tener movimiento. Ya está bien, yo no digo tenemos que seguir orando y clamando, ese es un estilo de vida para un cristiano, pero además hay que tomar acción, hay que accionar. El levantarse es esforzarse y accionar. Entonces, hermano, vamos a ver, Dios mío. Génesis capítulo 21, verso 17. Apenas tenemos 15 minutos nada más y todavía tenemos que platicar un poquito acerca de descender. Dice: y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. El Señor muchas veces ya nos escuchó. Ni lo dude que ya nos escuchó. Pero hermano, de que Él nos escuche a lo que prosigue que nosotros debemos hacer, hay diferencia. Porque mire lo que dice y escuche, vea y escuche lo que dice Génesis capítulo 21, verso 18, el siguiente verso. Levántate, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Lo primero que le dijeron a Agar es: levántate, levántate. Ya el Señor había escuchado, quizás el Señor ha escuchado desde hace mucho tiempo tus oraciones, tu clamor, tu gemido, tus gritos como Bartimeo. Pero hace ratos también te está diciendo que te levantes, que te esfuerces, que salgas de tu comodidad, que salgas de tu sabiduría, que salgas de tu amargura, que salgas de tu rebeldía, que salgas de tus propias convicciones y que tomes acción. Y que vas a la casa del alfarero, porque solo ahí vamos a encontrar las palabras que necesitamos para nuestra vida. Muy bien. Miremos descender rápidamente para poder terminar este tema el día de hoy y poder seguir más adelante, si el Señor lo permite, con las casas de Jesús. Descender. Notamos que en Jeremías capítulo 18, verso 2 dice que el Señor le dijo: levántate y desciende. Levántate y desciende. Esa palabra descender, ahí tenemos algunas imágenes. Vamos a poner la primera, que es el diccionario Strong, en la palabra hebrea 3381, yarad. Es la otra, me parece, la que sigue. Es la palabra descender. Se lo voy a empezar a leer para que no nos avance el tiempo. Esa palabra yarad, que es el hebreo 3681, quiere decir, su raíz primaria es descender. Ahí está, yo creo que ya lo tiene ahí en su casa en grande. Descender, descender. Raíz primaria es descender, literalmente ir hacia abajo, ir hacia abajo. O convencionalmente a una región más baja. Llevar abajo, abajo, abatir, apartar, bajar, profundidad, sojuzgar, traer. Esa palabra sojuzgar la puse ahí porque me interesó y quiere decir subyugar, someter, juzgar, hacer justicia, gobernar. Es decir, subyugar quiere decir gobernar con justicia. Por eso la puse ahí. ¿Por qué? Porque según el diccionario Strong, esta palabra, su raíz es descender. Y descender, hermano, es lo que nadie quiere.
Es decir, porque descender tiene que ser estar en una posición, como lo dice ahí, de una posición alta hacia una más baja. Y nadie quiere bajar. Pero déjeme decirle que en el ambiente espiritual, entre más bajas delante del Señor, más alto vas a estar delante de los hombres. Más alto vamos a estar delante de los hombres. Es decir, que en el Señor el descender es subir. Es subir y la gente no quiere descender. Y otra cosa que hay que hacer para poder llegar a la casa del alfarero, donde están las palabras del Señor, es descender. En otras palabras, someterse a autoridad, a la autoridad de Dios que es cabeza, de Jesús que es cabeza, del esposo que es cabeza, de la mamá que es cabeza de los hijos, etc. La gente no quiere ser subyugada, no quiere ser sojuzgada. Para ser subyugados, es decir, sometidos, someter, juzgar, hacer justicia, gobernar, ser gobernados con justicia. La gente quiere vivir como le place y descender. Una de sus traducciones es esa. Pasemos a la siguiente. Dice descender, yarad, descender, bajar. Este verbo aparece en la mayoría de las lenguas semíticas también, ¿verdad? En el hebreo bíblico aparece alrededor de 380 veces. Básicamente el verbo denota movimiento desde un punto alto a uno más bajo. Yarad a menudo tiene que ver con morir. Escuche bien, ahí se lo puse en amarillo y en negría ahí para que usted entienda que tiene que ver con morir. Descender quiere decir morir y a nadie le gusta esa parte, pero no estamos hablando solamente de una manera literal, sino que estamos hablando de una manera espiritual, de una manera que hay que hacer morir la carne. Uno desciende a la tumba. Por otro lado, descender al polvo implica el regreso al suelo. Esto es el regreso del cuerpo a la tierra de la que vino. Estar delante de Dios, estar en su presencia, delante de su trono, es una dimensión más alta. En este contexto, yarad puede interpretarse como la expresión de un acercamiento a Él en humildad. Entonces, para que quedemos bien claros, descender es humillación. Y mire, de eso hemos hablado un montón de veces, ¿verdad? Y no es insistir sobre el mismo tema, pero el Señor sigue trayéndonos eso a nuestra vida, a nuestra casa. Tenemos que descender, porque si no descendemos, no vamos a escuchar las palabras. No vamos a escuchar la palabra del Señor. Acompáñenme rápidamente a 1 Samuel capítulo 25, verso 23. Versión de las Américas dice: cuando Abigail vio a David, se dio prisa, y mire lo que dice ahí. Ahí es yarad, y bajó. Otras versiones dicen descendió de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Mire, usted sabe la historia ahí, ¿verdad? De esta mujer, Abigail. Pero yo lo que quiero resaltar es que cuando ella vio a David, que es tipo de Cristo, dice que bajó, descendió de su asno. Usted sabe que el asno, por ejemplo, en Génesis capítulo 49, y lo hemos platicado en Santa Cena, habla de que él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Cuando está hablando de asna, cuando ella dice que desciende del asna, está hablando de la naturaleza humana. Eso es morir a la carne. Es descender al orgullo, es bajar de esa soberbia, es bajar de esa altivez. Cuando ella se bajó del asno y se postró en tierra, lo que ella estaba haciendo era descender. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que descender? Para poder escuchar las palabras del Señor en la casa del alfarero. La casa del alfarero no está en lo alto. La casa del alfarero, para ir a la casa del alfarero hay que descender, hay que levantarse y hay que bajar. Le quisiera dar esos textos, pero nos va a tomar mucho tiempo y yo quiero terminar estos 3 textos más le voy a dar y terminamos.
Siempre que el Señor quiere hablar y quiere hablar de una manera precisa, antepone el levantarse y muchas veces el descender, porque hay veces que para que el Señor nos hable, muchas veces es necesario descender. Y en esta que le estoy platicando, que es la casa del alfarero, hay que bajar, hay que descender. Mire, podríamos hablar de muchas ocasiones en que se descendió. Dice la Biblia que Jesús descendió al Jordán. Y usted sabe que el Jordán, lo hemos platicado acá, yo le he dado incluso hasta los números de cuánto está bajo el nivel del mar, pero el río Jordán es el lugar más bajo del mundo que está bajo el nivel del mar, es el lugar más bajo. Y dice la Biblia que Jesús descendió al Jordán. Y cuando Él descendió al Jordán, dice la Biblia que escuchó las palabras del Padre porque se abrieron los cielos. Y entonces ahí habló el Padre y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual estoy agradado. Para que esos cielos se abrieran y la voz del Señor hablara, Jesús tuvo que descender. Dice la Biblia que antes de Elías ser arrebatado, dice que tuvo que descender al Jordán. Pasaron el Jordán, le pegó con el manto al Jordán y descendieron al Jordán, dice la Biblia, literalmente Yarad. Tuvieron que descender, tuvieron que morir a cierta naturaleza. Cuando Jesús descendió, murió a su naturaleza, estaba humillándose, estaba haciendo la voluntad del Padre para bautizarse. Entonces hay que humillarnos, hermano. Mire, esa cuestión de morir a nosotros mismos, de morir a nuestro orgullo, de morir a lo que nosotros creemos, eso es bien complicado, pero es necesario hacerlo, porque si no, no vamos a escuchar las palabras del Maestro. No las vamos a escuchar. Dice la Biblia que cuando Naamán quería ser sano, el profeta Eliseo, si no estoy mal, le mandó a decir con sus criados que tenía que descender al Jordán. Mire, para que el Señor hiciera el milagro, le dijo que descendiera y que después se zambullera 7 veces. No solo le dijo que descendiera, sino que lo hiciera plenamente, porque el número 7 es plenitud. Y lo hizo que se sumergiera 7 veces, y después de ahí dice que su piel era como la de un bebé. Quizás el milagro no ha llegado a nuestra casa porque no hemos querido descender para ir a la casa del alfarero. Y lo primero que hay que hacer es levantarse y hay que descender. Hay que dejar el asno. Hay que dejar el burrito, hermano. En ninguna manera le estoy diciendo que usted es ese personaje, ¿verdad? O ese animalito. En ninguna manera, pero todos, la Biblia nos lo relata como para que entendamos que esa es la naturaleza humana. Hay que descender del asno, hay que descender del burrito, hay que bajarnos de ahí para poder ir a la casa del alfarero. La Biblia relata de uno de los valientes de David, que fue contado entre los 300, que dice que él tenía que descender, y ahí la palabra que se usa es yarad, y descendía, y cuando descendía dice que mató leones y mató osos. Y fue contado dentro de los, se hizo casi que se metió entre los primeros 3, hermano, porque dice que donde encontraba la victoria era cuando descendía. Esta noche quiero que usted se quede convencido totalmente que hay que accionar, hay que levantarse, hay que tirar el manto, hay que dejar de orar y accionar un poco más, ¿verdad? Hay que descender, hay que dejar esa naturaleza humana que nos impide bajar hacia la casa del alfarero, descender de esa posición altiva, bajar a una condición donde el Señor nos va a hablar, porque solo descendiendo el Señor va a hablarnos. Solo ahí vamos a encontrar victoria. Quisiera que termináramos y vamos a poner, déjame ver, pongamos Cantares, capítulo 6, verso 1 y 2. Ya terminamos. Mire, es urgente que nos levantemos y descendamos a la casa del alfarero. Ahí vamos a encontrar palabras de vida. Y ahí nos vamos a dar cuenta que
aun cuando el barro no tiene ninguna forma, en las manos del alfarero puede ser una obra gloriosa tu casa y la mía. Puede ser una obra gloriosa. Ahí vamos a escuchar las palabras del Padre. Para que cuando el Señor venga a visitar nuestra casa, se encuentre con una habitación en la que, aun cuando hay defectos, hay problemas y no es la perfecta, Él quiera entrar. Él quiere entrar. Él quiere entrar porque ya nosotros por lo menos descendimos y vimos la obra que Él puede hacer para que cuando Él toque a la puerta, nosotros le abramos y Él pueda entrar. Y yo sé que va a encontrar muchas cosas ahí porque vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar de ellas. Pero antes de eso necesitamos concientizarnos que tenemos que levantarnos y descender a la casa del alfarero. Mire lo que dice y escuche, lo que dice Cantares capítulo 6, verso 1 y 2 en la versión de las Américas. Aquí está, usted sabe que el Cantar de los Cantares está tipificado en el amado, la amada y el coro, ¿verdad? El coro es la demás gente que está ahí, etcétera. No vamos a explicar eso ahorita, pero solo se lo digo para que usted más o menos lo entienda. Porque podríamos decir que es el coro el que está hablando acá, porque este es el Cantar de los Cantares, es un poema. Y dice, ¿a dónde se ha ido tu amado? O la más hermosa de las mujeres, le está hablando a la amada, a la novia esposa, a nosotros pues. ¿A dónde se ha dirigido tu amado para que lo busquemos contigo? Entonces contesta la amada, contesta la esposa. En el verso 2, mi amado ha descendido. Aquí la palabra que se usa es yarad. Mi amado ha descendido. Aquí dice, mi amado ha descendido a su huerto, a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios. Le voy a leer otra vez el 2. Mi amado ha descendido, mi amado ha bajado, mi amado ha descendido. ¿A dónde? A su huerto, a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios. Entonces, mire, hermano amadísimo, con eso terminamos. ¿Dónde está el amado? Descendió. ¿A dónde? Al huerto. Nosotros vamos a encontrar al amado, vamos a encontrarlo en la casa del alfarero, en el huerto. Lo vamos a encontrar ahí. La única manera de hallarlo y de poderlo encontrar nuevamente, según este pasaje y según lo que leímos en Jeremías capítulo 18, es descendiendo, es bajando. Yo le ruego con todo mi corazón que por favor descendamos a la casa del alfarero esta noche. Pongamos un canto y terminamos. Quisiera orar esta noche por su vida, por la vida de su familia, por la vida de mi familia, por esa nueva obra que el Señor, esa nueva vasija que el Señor quiere hacer según a Él le parezca. Que el Señor sea el centro de nuestra vida, pero accionemos, levantémonos, descendamos. El amado está en el huerto y para ir al huerto hay que descender. Ahí es donde está Él. Ahí está apacentando su rebaño, dice, y recogiendo lirios. Gloria al Señor. Padre amado, ayúdanos esta hermosa noche a entender que debemos ir a tu casa. Ahí es donde nos van a renovar, donde nos van a dar nueva palabra. Ahí es donde nos van a mostrar la obra que pueden hacer con nuestra casa, con nuestra familia, con la casa de Israel, con nosotros que somos tus hijos espirituales. Lo vamos a poder ver en la casa del alfarero. ¿Dónde está el amado? Descendió al huerto. Ahí es donde está, en el huerto. Ahí tenemos que descender nosotros. La palabra esta noche para tu vida, amada iglesia del Señor,
amado que estás en tu casa, tú que quieres una mejor familia, la palabra esta noche para nosotros es: levántate y desciende a la casa del alfarero. Levántate y desciende a la casa del alfarero. Queremos una mejor vida, queremos una nueva familia, queremos una situación, ese oasis de amor que hemos soñado en nuestra casa, esa familia que siempre pensamos y que nunca se ha dado. Esta noche la palabra es: levántate y desciende. Padre, yo te pido en esta noche por cada una de las familias que nos están viendo, cada una de las personas que nos están viendo, que tú les bendigas, que tú les ayudes, Señor, a levantarse, que esta noche venga un espíritu poderoso, Señor, y que ya salgamos de la comodidad, que ya entendamos que no solamente es de orar, que no solamente es de gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, sino que hay que levantarse, que tenemos que entender, Señor amado, que tenemos que bajarnos del asno como lo hizo Abigail. Tenemos que descender, tenemos que dejar esa naturaleza humana, tenemos que quitar el exceso de carne. Descender es morir a la carne, tiene esa connotación de muerte. ¿Para qué? Para poder crecer. La única manera de poder llegar a la casa del alfarero es descender, es morir a nuestra altivez, morir, Señor, a nuestra arrogancia, morir, Señor, a nuestra propia sabiduría. Te pido, Señor, que nos ayudes a descender, porque solo cuando descendemos te vamos a encontrar, amado Jesús, en el huerto. Te doy gracias, Señor, esta noche. Bendigo en el nombre de Jesús a tus hijos en sus casas. Tú pones el querer y el hacer. Que esta noche, Señor, todo espíritu de acomodamiento, todo espíritu, Señor, que ha venido a detener la obra que tú quieres hacer con esa vasija, con ese barro, esta noche empiece a hacerlo. Que esta noche se desate, Señor, pueda erguirse, pueda levantarse y pueda descender. Te doy gracias, Padre amado. Te pido por mi casa, que me ayudes también, Señor, que nos ayudes a los ministros, a los siervos, a todos nos ayudes a levantarnos y a descender, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo suplico, Señor. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe. Si la amargura se convirtió en rebeldía, que están íntimamente ligados, y por rebeldía, por la amargura, por todo lo que ha pasado en tu casa, no has querido levantarte, estos te han pedido que te pongas erguido, que te pongas en acción, en movimiento esta noche. Cancelamos en el nombre de Jesús toda amargura y toda rebeldía, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Te damos gracias. Sé el centro de nuestra vida. Sé el centro de nuestra casa, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Un día te confesarán todos. Todos tendrán que descender, pero el Señor le bendiga en esta hermosa noche, hermano. Espero que haya sido edificado, que la palabra del Señor quede en su corazón, que esa semilla pueda dar fruto al 100%. No se olvide, siempre estamos cada 8 días, no se olviden nuestros servicios. Y si el Señor no ha venido y no nos ha llamado a su presencia, nos miramos en una pronta ocasión. Los